Sobre el particular, participé de este viaje en calidad de ministro de Estado en la cartera del Interior, ya que se realizó ese día el Consejo de Ministros Descentralizados en dicha ciudad. Y obviamente todos los ministros teníamos la obligación de asistir a este Consejo Descentralizado. Es lo único que podría decirles. Señor Dimite Nicolás Semanchi Artola, sirvas a su vez las siguientes preguntas. Unas son de contexto, orientadas a conocer más de usted y sus actividades en general, y otras que son propiamente concernientes al caso en materia de investigación. Pregunta 1. Señor Semanchi, ¿a qué actividades se dedica en la actualidad, dónde y desde cuándo? Después de salir del sector interior, entré a de salud. Después de salir de salud, también estuve en ENACO. Obviamente ya no estoy dentro del Estado y estoy trabajando de manera privada para algunas personas, asistiéndolas o asesorándolas, dado por mi experiencia en distintos temas. Hablo con ellos. También soy presidente de una institución que es la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, institución que hace ya más de 10 años conformé con otras personas y que ve el tema de la seguridad de la infancia en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y además vengo realizando mi maestría en inteligencia estratégica en el CAE, lo que también me toma algo de tiempo porque estoy realizando la tesis. Señor Semanche, ¿desde cuándo conoce al expresidente Pedro Castillo Terrones? ¿En qué circunstancias lo conoció? Y si nos puede detallar las circunstancias de ese momento cuando conoció al expresidente Pedro Castillo Terrones. La primera vez que lo vi personalmente fue cuando estuve en calidad de jefe de gabinete del sector interior con el doctor Avelino Guillén, y acompañaba al doctor, él en calidad de ministro y yo como jefe de gabinete a Palacio de Gobierno, y en esas reuniones él tenía la reunión con el presidente y yo ahí lo pude conocer. Pregunta 3, señor Semachi, ¿conoce usted a las personas que a continuación se le va a señalar? Lilia Usila Paredes Navarro. No, nunca he hablado ni la he visto personalmente. Jennifer Paredes Navarro. Tampoco. Johnny Vázquez Castillo. Tampoco. Wilfredo Hilario Ayala. Tampoco. Henry Shimabukuro Guevara. Sí lo he visto cuando era ministro, en algunas reuniones que participé con el presidente, él participaba como asesor. Fray Vázquez Castillo. No lo conozco. Jorge Ernesto Hernández Fernández. Sí lo conozco, lo conocí el año pasado, no, el año 2021, a finales del año. En diciembre, él se contacta conmigo mediante la red Facebook. En ese momento él tenía el perfil Jorge Ibarz, así es como lo conocí. Me reuní después de salir del sector interior en enero de ser jefe de gabinete. Me reuní con él 2 veces, en febrero y marzo, para hablar justamente de temas de la policía, dado que conocía, y eso es lo que me demostró en algunos comentarios que él realizaba por el Facebook. Me reuní con él y después, cuando he sido ministro, me reuní 3 veces con él. Bruno Pacheco Castillo. No lo conozco. Gianmarco Castillo Gómez. Tampoco lo conozco. Pregunta 4. Señor Semache, durante su gestión como ministro de Interior, en el periodo comprendido entre el 22 de mayo y el 30 de junio, se encontraba prófugo de la justicia del 2022, Fray Vázquez Castillo y otro prófugo de la justicia vinculados al expresidente Pedro Castillo Terrones. Pregunta. ¿Qué acciones tomó durante su gestión como ministro de Interior para la ubicación y captura de Fray Vázquez Castillo, así como de otros prófugos de la justicia vinculados al ex mandatario Pedro Castillo Terrones, entre ellos el ex ministro de Transportes Juan Sila Villegas? ¿Y qué resultados obtuvo? En principio, cuando fui designado ministro, había 2 personas prófugas, el señor Fray Vázquez y el señor Pacheco. Los 2 ya estaban prófugos de la justicia. A los
4 días de ser ministro, es decir, yo entré el 22, bueno, juramenté el 22, entré el 23, lunes 23, a la semana estaba ya prófugo el señor Silva. Durante el momento en el que él estaba todavía siendo investigado, lo que se ordenó es que Migraciones sacara una alerta migratoria. No se podía detener a esta persona dado que no existía ninguna orden de detención contra el señor exministro de Transporte. Recién la orden de su detención apareció el día 4, pero fue comunicada a la policía por el Ministerio Público el día 6. Ya para ese entonces él estaba prófugo de la justicia. Se ordenó en todo momento que las unidades especializadas de la policía se encargaran de la ubicación y captura. Se incluyó en la recompensa tanto al ministro de Transportes y también se aumentó el precio del señor Pacheco y del señor Fray Vázquez en el tema de recompensas. Eso fue por una orden de mía hacia el comandante general para que evaluaran esa posibilidad. Se evaluó, se aumentó el precio de la recompensa para estas personas y también se ordenó a la policía. Tuve varias reuniones con varios generales, entre ellos el jefe de la DIRCOCOR, el jefe de la DIRCOTE, el jefe de la DIGIMIN, para que hicieran todas las acciones, y lo hice también por escrito, para que realizaran todas las acciones que estuviesen a disposición de ellos para la ubicación y captura de estas personas. Pregunta 5. Señor Semache, usted el día 12 de junio de 2022 declaró al diario El Comercio: la Interpol ya busca al ex titular de Transporte y Comunicaciones prófugo de la justicia. Sin embargo, luego añadió que era muy probable que Silva se encuentre en el Perú. Pregunta, ¿qué evidencia tenía para tal afirmación? No, a ver, en todo momento, cuando una persona escapa de la justicia, lo que se tiene que hacer es dar cuenta no solamente a las entidades nacionales, sino a migraciones, para que no pueda escaparse formalmente por alguna parte de la frontera, y también al Interpol, en caso que haya salido fuera, pueda ser detenido rápidamente. Eso es lo que se hizo. No solamente se aumentó el precio de la recompensa, sino se le informó a Interpol para que pueda ser una persona buscada también de manera internacional si es que pudiera haber salido. En ningún momento tuve conocimiento si esta persona está fuera o está dentro del país. Cuando uno dice es probable, es porque existe una probabilidad. ¿En qué basa el hecho de decir que era probable que esté? ¿Por la acción de inteligencia, por las acciones que usted llevaba? Bueno, cuando digo que es probable es porque las fronteras de nuestro país no pueden estar cubiertas en su totalidad. Por eso que mucha gente entra y sale del país de manera ilegal, ¿no? Eso lo hemos visto con extranjeros que pasan abiertamente, no pasan por la garita de control, sino pasan por otros espacios, ¿no? Donde normalmente no puedan ser vigilados. Y una persona que huye trata de salir del país, no trata de esconderse o trata de huir de la justicia. Pregunta 6. Señor Semache, ¿ha visitado en la Diroes al expresidente Pedro Castillo Terrones, lugar donde cumple prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022? De ser afirmativa su respuesta, ¿no puede precisar qué temas trataron? No lo he visitado. Ok. Pregunta 7. Señor Semache, ¿puede indicarnos usted si actualmente mantiene comunicación con el expresidente Pedro Castillo Terrones, su familia o algún entorno amical? No tengo ninguna comunicación. Pregunta 8. Durante su gestión como ministro del Interior, ¿qué cambios de altos mandos de la Policía Nacional de Perú realizó? ¿Y si estos cambios fueron por orden directa del expresidente Pedro Castillo Terrones o en coordinación con él mismo o algún otro funcionario público? Se hizo el cambio de 10 generales. No tengo ahorita la resolución, pero sí hubo la primera semana en la que fui ministro, acudí ante la Comisión de Defensa e indiqué, si ustedes tienen ahí los registros, podrán confirmarlo, indiqué que iban a haber varios cambios de policías, dado que se estaba evaluando la lógica de las competencias. Es decir, la persona más competente en el cargo que esté vinculado a esa competencia. Entonces, se evaluó eso,
se le pidió al comandante general que me hiciera un informe de esos cambios, se habló con el presidente y se le presentó luego al presidente la evaluación de esos cambios para que él pudiera dar la resolución suprema correspondiente. Y cabe indicar que muchos de esos cambios al día de hoy se mantienen, dado que han sido hechos de una manera técnica. Entiendo que los cambios se han efectuado de manera muy objetiva en base a la capacidad y expertise de cada oficial. Entiendo que ha sido así. Sí, puedo dar un ejemplo, por ejemplo. El general Castillo estaba en Cajamarca, era una persona que había ascendido y había estado trabajando mucho tiempo en el Callao. En cambio, estaba en el Callao en ese momento como jefe del Callao el general Licetti. Y en la evaluación vimos que el general Licetti era una persona que era muy capaz, como por ejemplo asumir la función que en este momento está ocupando, la de seguridad del Estado, pero que Castillo podía ser una persona que pudiera asumir la región Callao, que necesitaba un perfil distinto. Y así, de esa manera, fuimos intercambiando algunos generales en los puestos que creímos que era el tema más técnico y que iba vinculado al perfil personal y académico y profesional y de experiencia de estos policías. Señor ministro, en definitiva, quiero hacer una pregunta puntual. ¿Tuvo alguna injerencia el expresidente Pedro Castillo para hacer esos cambios o solamente obedecieron a ese criterio de objetividad y la capacidad que tenía cada oficial? Obedecieron a lo segundo, es decir, al criterio que estuvimos discutiendo con el comandante general. Ese informe se le alcanzó al presidente, se lo alcancé personalmente y se lo sustenté. Tal es así que no lo firmó inmediatamente, sino que se demoró alrededor de casi una semana en firmarlos. Pregunta 9. Señor Semache, ¿coincide usted con lo manifestado por el exministro del Interior, Mariano González, respecto a que los cambios en la PNP dispuestos por Pedro Castillo sirvieron para obstruir o dificultar la acción de la justicia para poder ubicar y capturar a los prófugos de la justicia relacionados con dicho exmandatario? No puedo coincidir en absoluto con esa apreciación, y si él piensa eso, el exministro, tendría que demostrar cuál es el cambio que se produjo que pudo entorpecer la justicia. Pregunta 10. Asimismo, durante su gestión como ministro del Interior, ¿recibió indicaciones para brindar protección a los sobrinos del exmandatario Pedro Castillo Terrones? Nunca he recibido ninguna orden ni del presidente ni de alguien que sobrepase o contravenga la ley. Y si lo hubiera recibido, inmediatamente me hubiera negado y hubiera renunciado. Pregunta 11. Señor Semache, ¿se ha reunido usted con el señor Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español? Si fuera así, ¿en qué circunstancias, lugar, fecha y qué temas abordaron? Como lo señalé al inicio cuando se me preguntó si conocía a la persona, dije que sí. En diciembre del año 2021 él se contacta conmigo por Facebook. Luego nos vimos entre febrero a marzo 2 veces de manera personal para discutir lo que había pasado, porque había salido del sector interior, habíamos renunciado junto al exministro Guillén, y conversamos de distintos temas, entre ellos el tema de la seguridad. Y como se habrá podido apreciar, esta persona tiene muchos contactos en la policía, por lo que conocía muy bien el tema policial. Por eso me interesó conocerlo personalmente. Cuando hablé con él, supe rápidamente que era una persona que conocía del sector, conocía a distintos oficiales, y por eso pudimos conversar algunos temas. Después, cuando fui ministro, me interesó también saber cuál era su posición, postura o pensamiento sobre lo que estaba pasando en el sector interior, porque no solamente recurrí a esa persona, sino que recurrí a entrevistarme con muchas personas, unos que habían trabajado antes en el sector interior, otros que eran ex policías en situación de retiro, para conocer esa situación de lo que acontecía en el sector y poder tomar mejores decisiones. Pregunta 11. Señor Semache, ¿se ha reunido usted con el señor Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español? Si fuera así, ¿en qué circunstancias, lugar y fecha
Perdón. Lo puedo responder. Sí, lo puedo responder. Pregunta 12. ¿Conoció usted la casa de Jorge Ernesto Hernández Fernández, sitio en la calle El Paraíso 635, en el distrito de La Molina? ¿Lo visitó en alguna oportunidad? ¿Sabía usted, en virtud de las declaraciones públicas efectuadas por el señor Hernández Fernández, que ahí ocultaba al prófugo de justicia Fray Castillo? Nunca la conocí, nunca visité esa casa. Señor Dimitri Semanche, durante la sesión de la 10ª sesión de la Comisión Investigadora de fecha 10 de mayo del 2023, el exponente Jorge Hernández Fernández, alias El Español, señaló que usted pedía información sobre Fray Vázquez Castillo y usted debía estar molesto con él y le pide disculpas demostrando que hay una estrecha amistad. Pregunta, ¿Fray Vázquez Castillo o El Español influyeron en su designación como ministro de Interior? En absoluto. ¿Fray Vázquez Castillo o El Español influenciaron en la designación de altos mandos en la PNB? En lo absoluto. Señor Dimitri Nicolás Semanche Artola, agradecemos su participación. Se le ofrece el uso de la palabra a la congresista que deseen intervenir en este momento. De igual modo, señor Dimitri Semanche, le damos el uso de la palabra para que pueda formular alguna declaración adicional a la presente. Sí, quedo llano para cualquier otra invitación que me haga la comisión en su calidad de comisión investigadora. Y quiero añadir que, bueno, las preguntas no se han concentrado mucho en la invitación que me han hecho, que es el tema del uso de las aeronaves. Mientras que fui ministro, no se utilizó, entiendo, ninguna aeronave de la policía para alguna persona que no fuera del sector o no fuera funcionario público. Mi asistencia en los diversos consejos de ministros fue en mi calidad de exministro del sector interior, y quienes hacían la convocatoria era la PCM y ellos eran los encargados de hacer la lista de personas que viajarían en las aeronaves, y casi siempre las aeronaves eran de las Fuerzas Armadas, dado que la policía no tiene muchas aeronaves a disposición. Le agradecemos, señor Dimitri Nicolás Semanche Artola, por su participación en la presente sesión de la Comisión de Defensa Nacional con facultades de comisión investigadora de conformidad con la moción de orden del día 4213. Puede retirarse de la plataforma cuando lo considere oportuno. La comisión se reserva la posibilidad de convocarlo nuevamente si resulta necesario para la investigación. Buenos días, señor Semanche. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta luego. Citación al ciudadano Grover Mamani Condori, docente y operador político de Puno. Secretaria técnica, solicito informe si el ciudadano Mamani Condori se encuentra en la plataforma. Señor presidente, el señor Mamani Condori no se encuentra en la plataforma. Hacemos constancia de eso, que no se encuentra en la plataforma. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra en estos momentos? Lo puede hacer. Siendo las 11:10 del día 19 de mayo, se levanta la sesión, agradeciendo a todos por su participación. Buenas tardes. Listo, gracias. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Hasta luego.